Bienvenidos a su programa Salud del Siglo XXI por TV Familia. Soy el doctor Mario Paolillo y hoy vamos a hablar de emociones que matan. Pero no como aquellos boleros que siempre hablan de moriré por ti me estoy muriendo y toda esa serie de cosas, sino de morirse de verdad, no figurativamente, como en los tangos. De forma que hoy vamos a hablar de cómo las emociones influyen en la producción de los infartos al miocardio. Que levante la mano quien está interesado en tener un infarto. Nadie quisiera, ¿verdad? Pues existen una serie de factores de riesgo. Son muy conocidos, por ejemplo, los factores de riesgo del colesterol alto o los triglicéridos altos. Ese es el peor factor de todos. Es el mayor productor de infartos. Se encuentra colesterol y o triglicéridos altos hasta en el 42% de las personas que sufren un infarto. De forma que casi la mitad, el problema enemigo número 1 es colesterol y o triglicéridos altos. El número 2 es cigarrillo, causante del 37% de los infartos. En el 33% de los casos, 1 de cada 3 infartos tiene que ver con estas emociones que matan. ¿Pudieran ustedes creer que el 42% de los infartados ha tenido un episodio de rabieta 2 horas o menos antes del infarto? La rabia genera una serie de cambios dentro de la sangre que favorecen la ruptura de los ateromas, que son las lesiones, que al oxidarse e inflamarse, ¡pum!, se pueden reventar y generar un infarto. Pues hay muchísima gente que ellos, una vez que se recuperan del infarto, o los familiares, una vez que entierran a la persona querida que tuvo el infarto y se murió, reportan que hubo un episodio de una rabia intensa. Les digo, 25% de esas rabias es con un miembro de la familia. O sea que no hace falta irse muy lejos de la mesa del comedor o del salón de ver televisión o de la cama de la persona para que la rabieta termine siendo lo último que hizo en su existencia. De manera como que es un poco así de mala nota el saber que las emociones negativas cargan con buenas responsabilidades en cuanto al infarto y que la más importante de todas tiene que ver con la rabia. La hostilidad crónica, el vivir permanentemente peleando, enfrentándose los unos con los otros, discutiendo y, molestándose con los demás, estando de mal humor, eso favorece poco a poco la aparición de la ateroesclerosis que finalmente termina en el infarto. Esa hostilidad, generada a veces contra nosotros mismos, generada a veces con los demás, realmente es una maravilla para promover infartos. Existe un estudio llamado InterHeart, que es de donde saqué esta información importante que les estoy dando a ustedes, donde hablan de la importancia de los cambios de hábitos emocionales para poder prevenir infartos. Ya saben que tienen que tener el colesterol bajo, menos de 100 el colesterol malo llamado LDL y menos de 200 el colesterol total. Los triglicéridos deben estar por debajo de 150. Fumar, ya saben que eso es bien maluco. Procedan a buscar un sistema para dejar de fumar aquellos que fuman. Vale la pena porque después es demasiado tarde. Y este tercero, de la parte emocional, yo creo que es hasta más difícil de hacer, porque el colesterol, te tomas una pastilla, haces una dieta. Con el sistema del cigarro hay métodos para dejar de fumar, o simplemente poner una fuerza de voluntad que a veces tiene que ser férrea. Pero ¿cómo se hace con las emociones cuando tengo tantos años programado para tener emociones negativas que generalmente copio del modelaje de mis padres? Pues simplemente y llanamente, por lo menos ten la información para después buscar
bien sea a final de este programa o bien sea en el próximo programa, una solución para estas emociones que matan, porque tenemos que buscar emociones que curan. Y de eso se trata. Ya hablamos de la hostilidad, hablamos de la ira, hablamos de la rabia como grandes inductores de los infartos, pero hay más. ¿Y saben qué? Hay una que no se menciona mucho por ahí, pero es el cinismo. Cuando una persona anda con cinismo, esos cínicos de maravilla les va para ir produciendo dentro de las arterias esos cambios que se necesitan para promover los infartos. Y nadie habla del cinismo, hablan de los miedos, hablan de la angustia, hablan de la ira, pero el cinismo también influye en eso. Así que realmente como que es preferible decir las cosas francamente y frontalmente en vez de andar por los caminos retorcidos del cinismo y la ironía, que servirían muy bien, por ejemplo, para echar un chiste, pero no para estar todo el tiempo, digamos, como que hablando en ese segundo sentido ahí, como para darle la vuelta al asunto, simplemente para no expresar de frente las emociones que uno tiene. Y es verdad, situaciones de peligro y situaciones de ansiedad también lo ocasionan. Y aquí tengo un dato interesante para ustedes. Es un dato estadístico muy útil y vale la pena que lo tomen en consideración. Atención, el 99.99 de las cosas que te angustian nunca ocurren. Y tengo miedo de que a mi hijo le pase algo y el hijo llega sano y salvo. Ay, pero es que a la señora fulana le pasó no sé qué cosa, qué tal y esto. Y bueno, y entonces la angustia tuya va a evitar que pasen cosas. O sea, simplemente estamos entrenados para angustiarnos por los demás. Estamos entrenados para angustiarnos por cosas que nunca pasarán. Y que realmente nos angustian hoy y mañana no ocurren. Y tengo mucho miedo de no tener con qué conseguir para pagar tal cosa, y cuando viene el momento resulta que los reales de alguna manera aparecen. ¿Cuántas veces no nos hemos angustiado por cosas que simplemente nunca pasaron? Y vuelve la siguiente y otra vez volvemos a caer. Y vuelve la siguiente y volvemos a caer. Simplemente les adelanto 2 grandes emociones que producen infartos desde el punto de vista de promoción de ese malestar cardíaco. Son una del futuro, esas preocupaciones por cosas que nunca pasan, y otra del pasado, que son las culpas por lo que hice. Y llega el momento de la gran rabieta, y fíjate cómo se mezclan culpas con preocupaciones, con rabietas, y ¡pum! Resulta que ahí te da tu tate quieto y te viene entonces el infarto. Tenemos que buscar mecanismos de prevención. Para eso estamos en Salud del Siglo XXI. Y dentro de un rato vuelvo porque todavía hay más emociones de las cuales todavía no hemos hablado. Ya volvemos.